Muy buenas a todos, mi nombre es Cristian Abril y en esta entrega de KNX Teacher vamos a ver el funcionamiento de una pantalla de visualización. En nuestro caso vamos a trabajar con la pantalla Incenio Z38 porque es la pantalla que teníamos en el panel de entrenamiento, ¿de acuerdo? Bueno, esta práctica creo que es muy interesante, ya que, como podéis saber, una pantalla de visualización lo que hace es monitorizar todo el funcionamiento que hay en una instalación. Además que con una pantalla de visualización podemos controlar prácticamente toda la instalación, ¿vale? Entonces nada, pues vamos a ello y vamos a explicar un poquito el funcionamiento de la pantalla. Además, en la descripción del vídeo, además de tener siempre las memorias, como ya sabéis, podéis encontrar un proyecto que se creó para la práctica realizada en la clase, que consistía en todas las prácticas anteriores que hemos estado viendo, en realizarlas con la pantalla de visualización. Es decir, poder visualizar los estados de cada práctica realizada y poder controlarlas también desde la pantalla, ¿vale? Tenéis la programación en uno de los enlaces de la descripción. Así que ya sabéis, junto con la memoria podéis vosotros lanzaros e investigar un poco qué es lo que hay ahí puesto, ¿vale? Antes de nada, pues vamos a realizar este vídeo y vamos a explicar un poquito cómo funciona la pantalla de visualización. Para ello, pues bueno, vamos a crear el proyecto, como siempre, y lo vamos a llamar pantalla de visualización. Backbone, como siempre, tampoco vamos a tener, o sea que nos da igual. Topología, crear la línea 1.1. Vamos a utilizar par trenzado y las direcciones de grupo a 3 niveles. Ya sabéis, esto es lo mismo de todos los vídeos. Vamos a utilizar las direcciones de grupo y los dispositivos. ¿Vale? Esto para cualquier programación. Además, lo estáis viendo que lo hago muy automático y muy rápido, porque es lo que se hace en todas las programaciones. Bien, ahora mismo como no vamos a programar, pues vamos a cerrar la ventana de direcciones de grupo y nos vamos a basar en la de dispositivos, ¿vale? Vamos a añadir la pantalla de visualización Incenio Z38. Entonces la buscamos aquí, tenemos aquí y la importamos. Vale. En nuestro caso, la dirección física de la pantalla de visualización es la 115, porque había otro elemento antes de la pantalla y se puso esta dirección física, ¿vale? Vosotros ya sabéis que podéis poner la que queráis. Muy bien. Una vez que hemos cambiado la dirección física, pues nos vamos a objeto de comunicación y vemos que hay ya creado por defecto un objeto de comunicación en los que pone general. Si podéis leer, pues pone hora, fecha, escenas, temperatura. Estos son los objetos de comunicación que genera la pantalla porque vienen programados de fábrica. Es decir, estos objetos de comunicación no hace falta relacionarlos con ninguna cosa si no es necesario, ¿vale? Porque vienen íntegros en la pantalla y lo que muestran, pues como bien se dice aquí, la hora, la fecha, las escenas, la temperatura, porque esta pantalla además tiene un sensor de temperatura y bueno, ahora mismo no nos importan. Esto ya sabéis que no pasa nada porque estén aquí, no lo tenéis que relacionar con nada, simplemente vienen en la pantalla y están ahí, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a ver los parámetros de la pantalla. Tiene, como veis aquí, varias ventanitas, ¿vale? General, pantalla, inicio 1, configuración, entrada. Es decir, que la pantalla es muy polivalente porque podemos hacer un montón de cosas con ello. Además de poder controlar, la pantalla es táctil, ¿vale? Se me ha olvidado decirlo. Además de poder controlar desde la pantalla los distintos elementos del sistema, tiene también entradas, ¿vale? Como veis aquí, podemos habilitar y lo podemos utilizar como pulsadores normales. O sea que es muy polivalente y tiene muchas opciones esta pantalla, a pesar de que es un modelo antiguo, ¿vale? Y entonces, bueno, vamos a ver las opciones que tiene aquí la pantalla. Iluminación de la pantalla, pues siempre iluminada, que esté siempre encendida, vaya, o podemos elegir que se apague automáticamente, ¿vale? Y bueno, vemos aquí un poquito el funcionamiento de la pantalla. Vemos aquí la calibración del sensor de temperatura, el periodo que envía la temperatura del sensor que viene incorporado en la pantalla a la pantalla, ¿vale? Y bueno, aquí veis un poco, si vais leyendo, pues vais viendo para qué es lo que sirve cada cosa. Esto pues no tiene mucho misterio.
Dentro de pantalla, pues ya es donde empieza a haber un poco más de juego y vamos a ver los que son los inicios y las ventanas específicas, ¿vale? Los inicios son ventanas de 6 casillas, divididas en 6 casillas, que se pueden crear en la pantalla y que cada casilla tiene una función, que lo veremos más adelante. Hasta ahora, pues como podéis ver, aquí el inicio, viene el inicio 1 siempre habilitado, le podéis poner un nombre y un tipo de seguridad, ¿vale? Aquí podéis hacer de todo. Tiene dos inicios, ¿vale? El uno que está siempre habilitado y el 2 que lo podéis habilitar y bueno, poner el tipo de seguridad, ponerle un nombre, podéis hacer lo que queráis. Luego además tiene ventanas específicas que lo podemos utilizar para escenas, es decir, no sé si sabéis lo que son las escenas. Las escenas, como bien su nombre indica, son escenas, valga la redundancia, que se pueden grabar en un elemento KNX. Es decir, nosotros podemos decirle al elemento que nos grabe las acciones que realizamos en un día. Por ejemplo, nos levantamos, encendemos la luz de la habitación, la apagamos, vamos al baño, encendemos la luz del baño, activamos la caldera. Entonces, eso lo puede grabar KNX y luego reproducirlo mediante escenas, ¿vale? Hay programaciones horarias, clima y un montón de opciones, ¿vale? Como veis, estas específicas son específicas y solo se pueden utilizar con esos tres tipos de opciones, ¿vale? Luego tenemos alarmas y una ventana de configuración que siempre está activada, pues donde podemos calibrar la pantalla y un montón de cosas, ¿vale? Pues esto serían las pantallas. Ahora nos vamos a inicio. A inicio, como bien habéis visto y os he explicado antes, hay 6 casillas, ¿vale? Las casillas son los cuadraditos que van a realizar cada función. Entonces, nosotros le damos a casilla número 1 y tenemos un montón de opciones que nos brinda la pantalla. Por ejemplo, vamos a realizar, lo primero que vamos a hacer va a ser un encendido de luz simple. Pues para ello necesitaremos un control binario o control de iluminación, eso como lo queráis. ¿En qué se va a diferenciar? Se va a diferenciar básicamente en el icono, aunque no es muy relevante porque luego los iconos también lo podemos cambiar. Vamos a ver el caso. Vamos a poner control binario y le podemos adjudicar un nombre y vamos a decir que la pulsación larga sea conmutada, o sea que la pulsación corta sea conmutada y la larga pues que no haga nada, ¿vale? Y el icono, pues el icono como podéis ver, pues lo podéis cambiar aquí, podéis poner subir temperatura, apagar aire, todos los iconos que tenga la pantalla, podéis poner el que queráis, ¿vale? ¿Cuál es la desventaja del control binario? Que para visualizar el estado de la bombilla, es decir, para visualizar desde la pantalla si la bombilla está encendida o apagada, debemos de crear otra casilla, una casilla 2, que sería indicador binario. Entonces, reacción ante 0, mostrar icono, muestra el apagado. Reacción ante el 1, mostrar icono, muestra el encendido. ¿Qué es lo que pasa? Que si necesitamos una casilla para control y otra casilla para visualizar, pues nos van a hacer falta muchas casillas. Entonces hay una opción, a ver, voy a deshabilitar esto. Hay una opción aquí en control de iluminación que te dice indicador. O sea, nosotros le damos a indicador y después de seleccionar aquí, bueno, qué es lo que queremos que haga el control de iluminación, por ejemplo, un on-off que encienda y apague la bombilla, con los iconos apagar y encender que vienen ya preconfigurados y le damos a indicador. Entonces el indicador lo que nos va a enseñar en la misma casilla si la bombilla está encendida o apagada, ¿vale? Entonces pues vamos a hacerlo de las dos maneras para que lo podáis ver, ¿vale? Primero vamos a hacerlo con control de iluminación, ya que lo tenemos preconfigurado, ¿vale? Vamos a poner aquí bombilla, por ejemplo, o luz simple, luz simple. Vamos a decirle que sea un on-off. El icono nos da lo mismo, que sea apagar y encender luz, ¿vale? Que nos mostrará una bombillita encendida y otra apagada perdón, en la ventana de... No me sale la palabra, en la pantalla de visualización. Y el indicador on-off, ¿vale? Bueno, aquí tenéis configuración. Si queréis cambiar en la ventana de configuración, pues queréis poner una casilla para ajustar la hora, ajustar la fecha, la programación, todo tipo de casillas. Y luego las entradas, como bien he dicho antes, que las podéis habilitar.
Muy bien, entonces ahora es lo que hemos hecho, crear una casilla en la que podemos visualizar el estado de un estado binario, ¿vale? En este caso iluminación, porque hemos puesto iluminación, y podemos encender y apagar la bombilla. Vale, entonces, si nos vamos a objetos de comunicación, vemos que se han creado dos objetos de comunicación nuevos, ¿vale? Se han creado el inicio 1 de la casilla 1, el on-off, y el inicio 1 de la casilla 1, indicador, ¿vale? Esto va a ser la entrada que antes utilizábamos en el ActingBox, es decir, con esto vamos a poder encender y apagar la bombilla. Entonces, ¿cómo lo vamos a relacionar? Pues primero, antes de nada, vamos a importar, por ejemplo, un, un elemento que va a ser el ActingBox mismo, que es el que más hemos estado utilizando, y lo vamos a explicar. Entonces, para ello, pues vamos a... Perdón, es que lo estoy buscando donde no es. Aquí no, aquí, vale. Classic. Vale. Lo arrastramos. Cerramos el catálogo, ahora cuando se importe. Y ponemos la dirección física. 2. Vale. Entonces, si tenemos las entradas y vamos a visualizar el estado en la pantalla, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hacen falta las salidas. Para ello, el ActingBox, le damos a salida y le damos a salidas individuales. Es una bombilla, o sea que no necesitamos canales ni nada más. Habilitamos, le decimos que sea normalmente abierto y en este caso sí tenemos que poner que nos genere objetos de estado. ¿Por qué? Porque nosotros el indicador y el objeto de estado va a ser lo que relacionemos y será lo que nos diga en la pantalla qué estado está. Es decir, nosotros la salida genera un objeto de estado, ¿vale? Este objeto de estado dice cuándo la bombilla está encendida y cuándo la bombilla está apagada. ¿Dónde queremos ver esa información? Lo queremos ver en la pantalla. Entonces debemos de relacionar el indicador de la pantalla, el objeto de comunicación indicador que se ha creado en la pantalla y el objeto de estado que se ha creado en el ActingBox, ¿vale? Entonces eso lo habilitamos. Enlaces internos no tiene, o sea que nada. Y se nos crean dos objetos de comunicación. Se nos crea el on-off, es decir, el encender y apagar de la salida y el estado. Entonces lo siguiente sería relacionarlo. Para ello acordaros de relacionarlos en las direcciones de grupo o las bolsas como yo las llamo. Para ello, iluminación. Iluminación. Vamos a necesitar, lo vamos a hacer en el panel, perdón. Y ahora sí, vamos a necesitar dos. Vamos a necesitar el estado de la bombilla y on off de la bombilla. Vale, entonces, de esta manera, ¿qué es lo que vamos a relacionar? Pues nos vamos al incendio, por ejemplo, y vamos a meter el on-off dentro del on-off. Y vamos a meter el indicador dentro del estado. Vale, ahora ¿qué es lo que tenemos que relacionar? Tenemos que relacionar los del otro componente KNX. Entonces el on-off lo vamos a llevar al on-off y el estado lo vamos a llevar al estado. ¿Qué hay entonces dentro de cada bolsa o de cada dirección de grupo? Pues dentro del estado está el estado y el indicador, que es lo que tiene la función que he dicho antes, de mostrar en el indicador el estado de la salida, es decir, si está encendido o apagado. Y eso, como lo tenemos relacionado con el indicador, nos aparecerá en la pantalla cuando está encendido y cuando está apagado. Y en on-off tendremos la salida del ActingBox y el control desde la pantalla, que será on-off. ¿Con esto qué hemos conseguido? Pues que desde una tecla, o mejor dicho, desde una casilla de la pantalla podemos visualizar el estado de esa bombilla, además de poder controlarla. Esto es desde la pantalla, pero imaginaros que queremos controlar desde la pantalla una luz de una habitación. Entonces necesitamos poner un pulsador también. Es decir, porque en una habitación normalmente cuando encendemos una luz tenemos un pulsador también.
entonces lo vamos a utilizar también del ActingBox Classic, ¿vale? No sé si sabéis lo que voy a hacer ahora mismo. Ahora mismo lo que voy a hacer es crear una habitación con un pulsador y una bombilla y colocar en la pantalla ese mismo otro pulsador que tenga el control de esa habitación y también tenga pues el acceso para controlarlo y visualizarlo, ¿vale? Entonces nos vamos a ActingBox Classic, le damos a parámetros, creamos entradas, la entrada 1, pulsador, le decimos que envíe ceros y 1, envíe ceros y 1 y que sea conmutado. Vale. Entonces se nos creará otro objeto de comunicación, se nos creará la entrada. Y esta entrada en un encendido simple es lo que relacionamos con la salida del ActingBox, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que conseguíamos? Que con un pulsador, cuando mandaba 0 se apagaba y cuando mandaba 1 se encendía. Entonces, estas dos lo teníamos que tener en una misma dirección de grupo. Entonces, ahora mismo lo que tenemos que hacer es llevar la entrada que hemos creado al on-off. Y ahora tendríamos aquí el pulsador de la habitación y la tecla en la pantalla. ¿Cuál es el problema ahora? Pues el problema ahora sucede como sucedía en la conmutada simple. ¿Y cuál es el problema que sucedía en la conmutada simple? Que si no relacionamos el estado con, con los pulsadores, pues una vez que encendamos desde un sitio, si al otro le toca encender y no sabe en qué estado está, volverá a encender y hará pues una función inútil. Entonces para ello lo que tenemos que hacer es relacionar los pulsadores con el estado. Para ello, normalmente se aconseja poner los pulsadores y el estado en otra casilla. Como aquí lo tenemos ya en otra casilla, pues simplemente debemos meter en los pulsadores. No influye nada que esté aquí el indicador. Pues el indicador lo único que va a leer es el estado de la salida, ¿vale? Entonces, simplemente deberíamos de meter el pulsador y de ingenio también deberíamos de meter la casilla. Normalmente se aconseja que se ponga en otra dirección de grupo para así evitar confusiones de mezclar direcciones de grupo. Si lo ponéis así, también funciona, pero para que os quedéis más cómodos, si queréis, lo hacemos de la manera correcta. Entonces, vamos a desenlazar el pulsador y el on-off. Vamos a crear otra dirección de grupo. Y vamos a poner estado pulsadores bombilla. Y aquí sí, vamos a relacionar el on-off de la pantalla y el estado de la salida con la entrada de la habitación. Y entonces, ¿qué acabamos de relacionar aquí? Pues como hemos dicho antes, tenemos en el estado de la bombilla tenemos el indicador de la pantalla y el estado de la salida, que nos va a indicar en la pantalla si está encendida o apagada la bombilla. Tenemos el on-off de la bombilla, en la que tenemos la tecla de la pantalla y la tecla de la habitación, la tecla de la pantalla que es esta y la tecla de la habitación, relacionadas con la salida, es decir, cuando se activen uno de estos dos, pues activarán también la salida. Y para corregir el error que puede generar el conmutado de cada tecla, es decir, el qué valor envía, pues creamos la dirección de grupo estado pulsadores bombilla, en la que relacionamos el estado de la salida con los pulsadores. Así cada pulsador sabrá que aunque me toque encender, si ya estoy encendido, no voy a realizar una acción inútil, haré la contraria. ¿Y con esto qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido tener una habitación en la que podemos controlar perfectamente desde la misma habitación, pero también desde la pantalla de visualización podemos, como su nombre indica, visualizar el estado de esa salida o de esa sala y poder controlarla también. Y esto, pues, aunque sea en un encendido simple, pues se puede aplicar en todas las prácticas que hemos visto, teniendo en cuenta información como la que vimos en la última entrega del peso de las informaciones, es decir, no podemos relacionar en una bolsa distintas informaciones, porque, por ejemplo, aquí el indicador, ¿dónde está? Aquí el indicador de la pantalla, al ser, a ver si lo puedo ver mejor aquí.
en la pantalla, aquí. El indicador de la pantalla solo nos dice si está encendido o apagado, por lo tanto es una información de un bit, solo nos va a decir 1 si está encendido o 0 si está apagado, en este caso. Ya sabéis que eso tampoco es relevante porque podemos poner que el 0 encienda y el 1 apague, ¿vale? Pero bueno, ahora no viene al caso, es para aclarar todo tipo de conceptos. Pero normalmente el 1 enciende y el 0 apaga. Entonces, como tenemos un bit, lo único que podemos saber es si tenemos 0 y 1. Si nosotros, por ejemplo, quisiésemos visualizar la temperatura de una sala, pues iríamos a Incenio, parámetros, inicio, casilla 2, por no cambiar nada, y indicador de un byte, por ejemplo, indicador de un byte o de coma flotante que nos dice la temperatura, ¿vale? El coma flotante pues nos dice la temperatura, la velocidad del viento, la humedad, o simplemente información de un byte, en la que podemos decir porcentaje o valor numérico. Depende de lo que queramos visualizar, ¿vale? Entonces, al crear, por ejemplo, el coma flotante, la temperatura, se nos crea un objeto de comunicación de temperatura que va desde menos 273 a 670.760 grados y es de 2 bytes, ¿vale? Porque la temperatura, como veis aquí, se transmite en 2 bytes. Si fuese, por ejemplo, un porcentaje, pues nos vamos aquí, creamos otra casilla y vamos a ver byte. Porcentaje lo dejamos así y se crea otro objeto de comunicación que, como pone aquí, indicador de un byte, y es un byte que indica el porcentaje. Por ejemplo, ¿para qué sirve esto? Para visualizar la altura a la que está abierta la pantalla, una persiana, o la iluminación a la que está una bombilla de incandescencia. Entonces, sabiendo esta información, pues podéis realizar la práctica que nosotros hicimos en clase, de realizar todas las prácticas anteriores y controlarlas y visualizarlas desde la pantalla de visualización. Y nada, esto es la explicación básica del funcionamiento de la pantalla de visualización. Ya sabéis que si tenéis cualquier tipo de duda, lo primero es consultar la programación, el proyecto que se adjuntará en la descripción del vídeo, las memorias, las entregas anteriores, la teoría, y cuando sea el último recurso, y aunque no sea el último recurso, no dudéis en comentarlo, que yo en el menor tiempo posible, mejor dicho, os contestaré todas las dudas, incluso podré crear un nuevo contenido solucionando esas dudas. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto.